mi nombre es Daniel Sauceda Carvajal, soy investigador de aquí del CICESE y trabajo en temas de energías renovables, específicamente en energía solar, principalmente térmica, pero también la parte fotovoltaica. Lo que voy a presentar en esta plática, trataré de abordar algo del contexto de las energías renovables y específicamente la energía solar fotovoltaica. Posteriormente presentaré el panorama, digamos, general de la energía solar alrededor del mundo. Después me iré a la parte de México. Y en ese apartado creo que es importante que señalemos que trataré de presentar la parte, digamos, de mercado, cómo se encuentra esta tecnología en México, pero también trataré de mostrar un punto de vista desde la academia, qué se está haciendo, cómo es el estado del arte de la energía solar fotovoltaica en México desde el punto de vista académico. Finalmente trataré de mostrarles algunas tendencias que creo son las que esperamos aquí en México. Y bien, desde mi punto de vista, en el tema de las energías renovables y específicamente la energía solar fotovoltaica, convergen diferentes factores. El desarrollo, el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, desde mi punto de vista, depende o se ve afectado o beneficiado por cuestiones medioambientales, cuestiones económicas, cuestiones de gobierno que tienen que ver con legislación y también sobre cuestiones sociales. Desde la cuestión medioambiental, pues todos somos, digamos, conscientes del grave problema que tenemos ahora de calentamiento global. Y en el caso de la energía, las fuentes convencionales pues son uno de los principales factores o de los principales procesos que generan emisiones de CO2. Entonces, cuestión medioambiental está el cambio climático, están las emisiones de CO2 y eso hace que busquemos opciones, que veamos otras posibilidades para cambiar los métodos convencionales de generación de energía. Por eso es que las fuentes renovables de energía, pues en los últimos años o en las últimas décadas han recibido un interés muy, muy grande comparado con años anteriores. Otro factor que influye en el desarrollo de las fuentes renovables de energía en todo el mundo, y pues en México no es la excepción, es la cuestión económica. Hace algunos años el costo de esta tecnología era demasiado elevado, pero en los últimos, digamos, 10 años, aquí estoy presentando del 2010 al 2020, por ejemplo, para un país como Alemania, que es en la línea esta de anaranjada de superior, para un país como Alemania, el costo de la energía o de los paneles fotovoltaicos se ha reducido desde $3.5 por watt hasta $0.50 por watt o $500 por kilowatt. Entonces, en los últimos años la energía fotovoltaica ha experimentado una reducción de costo bastante importante. Eso hace que el desarrollo en países, principalmente como México, como países como Perú o países de Latinoamérica que no somos países desarrollados, pues tengamos más acceso a este tipo de tecnología y en general la asimilación, el uso vaya creciendo. Otra cuestión importante, por ejemplo, en México es la cuestión de gobierno. En México desde 2007 fue el primer año, fue el año en que se cambió la legislación para que se permitiera que usuarios externos a la Compañía Federal de Electricidad, que es la que genera la gran mayoría de la energía que generamos en México, consumimos. Entonces, el 2007 fue el año en que se implementó ese cambio para que cualquier usuario pudiera generar energía y pudiera conectarse a la red. Eso fue un cambio radical, fue un cambio que detonó el uso de la energía solar fotovoltaica, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese es un factor también que contribuye de forma importante a la asimilación y al aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. En cuestiones sociales también, en México y me parece que en Perú también tenemos condiciones muy similares. En México existen muchas comunidades que no tienen acceso a fuentes renovables o a fuentes de energía. Comunidades que se encuentran alejadas de la red, comunidades marginadas. Entonces, socialmente también es un problema. Aunque tuvieran ellos acceso o aunque tuvieran los medios, realmente la infraestructura no está para eso. Entonces, también ahí tenemos un problema importante para el aprovechamiento o que, digamos, limita el aprovechamiento de esta fuente de energía. Entonces, en términos muy generales, esos son los parámetros, son los factores que pienso que afectan a la asimilación de esta tecnología.
Y por eso es que también nosotros en México, Perú, en Latinoamérica, en Norteamérica, se está buscando el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Pero no es solo eso. Para poder aprovechar esta fuente, para poder que un proyecto de generación de energía eléctrica, en este caso fotovoltaica, sea rentable o sea técnicamente factible, pues se tienen que también reunir o presentar ciertas condiciones. En el caso de México, por ejemplo, vemos que la disponibilidad de radiación solar es muy elevada, igual que también en Perú y que en Chile. Entonces, en el caso de México y Perú, pues vemos que estamos en una ubicación geográfica que recibimos una cantidad de radiación de hasta 5.8 kilowatts hora por metro cuadrado por día. Eso nos pone ventajas muy importantes con respecto a otros países, porque permite que un proyecto de este tipo sea más rentable económicamente, sea la inversión que se genera o que se tiene que ejercer para instalar un proyecto de esto sea recuperada mucho más pronto que en otros países como donde no tienen tanto recurso solar. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues en cuestiones fotovoltaicas. En general, en México y en Perú, que son los dos países que estoy comparando aquí, se pueden generar hasta de 5 a 6 kilowatts hora por kilowatt pico por día. Entonces quiere decir que si con cada panel o con cada kilowatt de energía que instalemos, podríamos generar al día 5 kilowatts hora. Entonces, esas condiciones, les decía, son bastante favorables, son muy buenas, y ese es uno de los principales factores que en México al menos está impulsando el desarrollo de esta tecnología. Además de las cuestiones económicas, de las cuestiones de legislación que les comentaba anteriormente. Si esto lo vemos hacia México con más detalle, vamos a ver que en México la mayor parte del territorio nacional cuenta con una disponibilidad de radiación muy alta. De hecho, podríamos decir que arriba del 90% se cuenta con recurso solar muy bueno, óptimo, digamos. Pero hay unas zonas que también son muy altas, que digamos podrían ser arriba del 60%, que tienen condiciones ideales. Todo el país casi tiene condiciones buenas, pero hay del 50 al 60% que tiene condiciones ideales. En esas condiciones, en esas localidades como Tijuana, como la zona del noroeste y del norte, podemos alcanzar producciones de hasta 5.5 o 6 kilowatts hora por cada kilowatt pico de potencia instalada. Entonces, igual que México, igual que Chile, igual que Perú, esa es una de las, digamos, principales condiciones que hacen que sean muy atractivos esta tecnología en estos países. ¿Cómo se presenta o cómo se encuentra el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial? Pues si lo vemos por región, vamos a notar que en cuanto a la producción de paneles fotovoltaicos, si lo vemos por la parte naranja, la parte naranja, domina el mercado mundial de la producción de paneles fotovoltaicos. Después está el resto del mundo, pero aún así el resto del mundo, unidos todos los países fuera de Japón, de Estados Unidos y de Europa, están muy lejos de China. Entonces, en términos generales, China domina, China aporta más del 50% de la producción de paneles fotovoltaicos alrededor del mundo. Si lo vemos por región, de nuevo el mismo indicador. Por región, China, pues también es lo mismo. Latinoamérica realmente no contribuye o no pinta de forma importante. El resto de Asia es una parte importante, pero aún así todos los países están muy lejos de China en cuanto a la producción de paneles fotovoltaicos. Ahora, si el indicador que analizamos ya no es la producción, sino es la instalación de paneles fotovoltaicos o la potencia instalada, digamos, vemos que en China existe una cantidad muy importante del porcentaje total instalado de paneles fotovoltaicos. En Europa también hay una buena cantidad. En Norteamérica, en Alemania, si lo anotamos como solo país, tiene una parte importante. Japón también. Pero, de nuevo, China domina la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica. Y otro punto importante es que si vemos el incremento en 10 años, por ejemplo, vamos a notar que en los últimos 5 o 6 años el incremento ha sido muy grande comparado con los años anteriores. Entonces, a nivel mundial,
la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica ha ido creciendo. Ha ido creciendo, pues, no digamos exponencialmente, pero sí de forma importante. Y ha ido creciendo principalmente en China, en Estados Unidos, en Alemania, en toda Latinoamérica, pues ha ido creciendo, pero estamos muy lejos de todos estos países aquí presentados. Si esto lo vemos en función del el porcentaje de contribución, China ocupa o aporta el 36%, Norteamérica, incluyendo a Canadá y a México y a Estados Unidos, tiene instalado el 12% de la capacidad total, Japón el 11%, Alemania 8%, el resto del mundo, excluyendo Europa, tiene el 12%. Entonces, pues, esto nos puede dar un indicador, nos puede dar una idea de qué tan lejos estamos de otros países y qué tan lejos estamos en función de el recurso que tenemos. Nosotros como región, México, Chile, Perú, tenemos recursos quizá mucho mejores o mucho más alto en cuanto a recurso solar que países como Alemania, como Japón. Entonces realmente tenemos una oportunidad bastante grande para mejorar o para avanzar en ese sentido. Si hablamos de México, como les comentaba hace unos minutos, en México apenas hace 14 años, en el 2007, se abrió la generación de energía hacia productores externos a la compañía estatal que es la que produce la energía o que es la que producía la energía, digamos, de forma monopólica antes. Entonces, en el 2007 se abrió al mercado, se permitió a partir de esa fecha que cualquier usuario de energía pudiera tener su sistema de generación de energía o pudiera instalar su sistema de generación de energía y pudiera conectarse a la red. Entonces, eso fue un cambio radical, les decía. Y a partir del 2007 ha venido creciendo el uso de la energía fotovoltaica aquí en México. La forma en la que se hace, pues cualquier usuario que tenga energía eléctrica en su casa tiene un contrato de interconexión con la compañía que es la que se encarga, con la Comisión Federal de Electricidad, que es quien se encarga de, digamos, administrar todo esto de la energía eléctrica aquí en México. Y la forma en la que se hace es a través de un contrato de interconexión. Entonces, si anotamos o si señalamos estos contratos de interconexión como, digamos, casos de uso de energía solar fotovoltaica, vamos a ver que en el 2007 se dio el primero de ellos. Y ahora, en este punto, en este momento, andamos de alrededor de 35,000 contratos por año. Entonces, en 14 años hemos pasado de casi cero contratos a 35,000 contratos por año. La capacidad instalada también ha crecido. En el 2007, pues prácticamente teníamos cero. Y ahora tenemos, cambiar esta cosa aquí. Ahí está. Ahora tenemos una capacidad en pequeña y mediana escala. Con pequeña y mediana escala tenemos una capacidad instalada de 247 megawatts de sistemas fotovoltaicos. Ya en generación distribuida, que se refiere a capacidad más alta, tenemos alrededor de 730 megawatts. En contratos tenemos, les decía, 30,000 por año aproximadamente, y en acumulado 100,000 contratos o 100,000 usuarios han hecho su solicitud para generar energía eléctrica en sus casas. Si eso lo vemos como datos acumulados, como cantidades acumuladas, pues de nuevo, desde el 2007 al 2019, hemos pasado de 1 a 130,000 casi contratos de interconexión o casos o usuarios que tratan de generar su energía eléctrica desde su casa con paneles fotovoltaicos. El crecimiento, pues, se ha dado principalmente a partir del 2014, 2015, que fue también es una fecha importante aquí en México que tiene que ver con la aprobación de una reforma energética que cambió las bases, cambió las condiciones en las que se hacían muchos de estos contratos o muchas de estos procesos. Entonces, digamos que la energía solar fotovoltaica de pequeña escala en México son 14, 13 años de antigüedad y la tendencia es la que se muestra en esta figura. Es una tendencia a la alza. Es una tendencia que se espera que continúe
y que se espera que en los próximos 5 años pase, lo vamos a ver más adelante. ¿En dónde se llevan a cabo estos procesos, estos contratos? ¿En dónde se utiliza la energía solar fotovoltaica en México? Si recuerdan la plática de las primeras diapositivas, el recurso solar en México está distribuido pues, prácticamente a todo lo largo. Pero hay una zona que es la zona del norte o el noroeste que tiene la mayor disponibilidad. Eso es por un lado. Por otro lado, tiene que ver también con el tipo de economía de cada uno de los estados. México está dividido en 32 estados. Cada uno de estos colores representa, en términos muy generales, un estado. Entonces, Chihuahua, que es el que vemos aquí en la parte superior, Jalisco, que es otro estado que vemos acá abajo, Monterrey también, son estados que podríamos decir que son económicamente los que tienen mejor desempeño en México. Entonces, ese también es un factor que ayuda a que la energía solar fotovoltaica se utilice en esas condiciones. Entonces, vemos que Chihuahua, que Jalisco, que Monterrey tienen contratos o tienen más bien una capacidad instalada arriba de 50 megawatts, sí, el acumulado. Y estados como Baja California, que estamos aquí en el noroeste, Sonora, que a pesar de que tenemos un recurso muy extenso, muy alto, pues aún no logramos o no llegamos a esos indicadores, aunque sigue creciendo también. El Estado de México también es uno de los estados que tiene una gran cantidad o una economía muy buena en México, y también se ve reflejado aquí en estas 3 últimas barras. No presento tanto la cuestión del mercado porque pienso que quizá Neida lo vaya a mostrar más o tenga incluso mejores datos que los que yo estoy presentando. Lo que estoy tratando de presentar aquí entonces es más bien un punto de vista académico, es decir, desde la cuestión académica, cómo se percibe el desarrollo y el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, o cómo se ha percibido en los últimos años. Y en ese sentido, les puedo comentar que también desde el 2006, desde el 2007 a la fecha, en México ha habido un cambio en cuanto a las políticas de ciencia y tecnología. Y del 2007 a la fecha se ha recibido un fuerte apoyo económico de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el organismo que rige todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología en México, desde el punto de vista del gobierno. Y desde el 2007 para acá se han implementado, se han llevado a cabo varias propuestas. Quizás las 2 principales son la creación de unas figuras que se llamaron Centros Mexicanos de Innovación en Energía. A esos proyectos se les apoyó con una cantidad muy alta de dinero, y la idea era que se unificaran o que se unieran la mayor cantidad posible de académicos de instituciones de educación superior en México y de otras partes del mundo, para que se impulsara el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Entonces se creó un centro de innovación en energía solar, uno de geotermia, de eólica, de biocombustibles, de océano, y son proyectos que duraron aproximadamente 6 años cada uno. De hecho, creo que algunos de ellos todavía están en operación. Y digamos que esos proyectos o esos centros mexicanos de innovación de energías renovables fueron hasta la fecha las iniciativas o la iniciativa que ha recibido mayor apoyo para investigación y para desarrollo tecnológico. La idea era sentar las bases para que la innovación y para que el desarrollo tecnológico y para que las empresas en México, junto con universidades o centros de investigación, pudieran empezar o empezaran este proceso de producción, de desarrollo de tecnología local. Y en los últimos 2 años, esta nueva administración del Estado, del CONACYT, digamos, está tratando también de implementar unos programas que, aunque no tienen el mismo alcance que los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, son programas también extensos, son programas amplios y buscan lo mismo prácticamente. Buscan que, por un lado, resolver problemas que aquejan al país en algunos de los temas de energía, y por otro lado, unificar de nuevo a ciertas universidades o la mayor cantidad posible de investigadores, si se puede, con empresa, pero sobre todo
que se involucren con la sociedad. Se busca que estas universidades, estos grupos de investigación, se formen alianzas con sociedades, con grupos sociales, con ciertos sectores de la población, para que en el caso de las energías, ya sea que se les provea alguna solución para generación de energía, para suministro, que se busque que que esas regiones, esas comunidades que en este momento tienen carencias de cierto tipo de energía, pues mediante estos programas pueden llegar a una solución. Entonces, en resumen, yo diría que de los últimos 10 años a la fecha sí ha habido un apoyo importante a las fuentes renovables de energía en México, en el sentido de promover la investigación y promover el desarrollo tecnológico y promover la colaboración entre academia, empresa y sociedad. En el caso de los PRONACES, que son los programas que están en este momento en proceso de inicio, en proceso de aprobación, de publicación de convocatorias, pues más o menos lo manejan como 5 ejes principales. Se busca que se fortalezca la comunidad científica, se busca que se desarrolle ciencia de frontera. Uno de esos ejes es el de los programas nacionales estratégicos. Se busca que se promueva el desarrollo tecnológico. Y en el caso del PRONACES hay una parte que tiene que ver con transición energética. Como les comentaba antes, el objetivo es que los académicos del país, en alianza con cierto grupo de empresarios, se acerquen a cierto sector de la sociedad y identifiquen el problema que tienen en cuanto a energía y le propongan una solución. El gobierno va a proveer apoyo económico, pero finalmente lo que se busca es que ese apoyo se resuelva o se traduzca en una mejora para ese grupo que está participando para ese sector de la sociedad que está participando en ese grupo. Hay diferentes programas nacionales estratégicos, pero el que me interesa que comentemos es el de transición energética, que tiene que ver con la transición hacia fuentes renovables de energía o hacia fuentes diferentes de energía. Los objetivos de este programa, pues, es que se lance a finales de este mes de agosto o a septiembre. Creo que en este mes de agosto ya no pasaría, pero se busca que para el mes de septiembre ya esté lanzada la convocatoria en donde se lancen las bases y se establezcan las fechas o los plazos para que inicien este tipo de procesos. Se busca que haya una participación muy amplia de centros de investigación, de universidades, de diferentes sectores, no solamente la academia, que normalmente se venía manejando así. Desde el punto de vista académico, entonces, en resumen, podríamos decir que se está buscando, o se ha venido buscando en los últimos años, ya no apoyar proyectos individuales o proyectos aunque sí se apoya también investigación básica, pero la tendencia es apoyar proyectos más de desarrollo, más de aplicación y proyectos que tengan que ver más con alianzas de diferentes grupos de investigación, diferentes grupos de aplicación y diferentes sectores de la sociedad. La investigación básica se sigue publicando convocatorias para ese tipo de investigación, pero en el caso de las energías renovables, principalmente, yo siento que ha cambiado mucho hacia la aplicación, hacia el desarrollo tecnológico, hacia la solución de problemas que aquejan al país principalmente. Es decir, sí se busca que en México exista desarrollo de celdas solares, por ejemplo, investigación básica en materiales, pero desde mi perspectiva me parece que la tendencia es a que se apoye más la aplicación, el uso, el aprovechamiento de la tecnología que ya existe. Entonces, si hablamos ahora de qué se espera en México en cuanto al uso de la energía solar fotovoltaica de pequeña y mediana escala, pues estamos en el 2019 y actualmente tenemos 975 megawatts instalados en el sector de pequeña y mediana escala. Se espera que para el 2023 tengamos prácticamente 3,000 megawatts. Es decir, se espera que en los próximos 4 años crezca
3 veces más de lo que tenemos ahora. Y pues se está trabajando, todo indica que se podría lograr eso. México, igual que otros países, también tienen compromisos en cuanto a metas de reducción de gases de efecto invernadero y todo esto. Pues en cuanto a generación de energía con fuentes renovables, también tiene compromisos y se espera que crezca más o menos en esta forma. Se espera que las solicitudes de interconexión también crezcan de esta forma. Se manejan 3 escenarios. El mejor de los casos se cree que podría lograr hasta 5.650 megawatts. En el menor de los casos 3.000 y en un escenario intermedio podríamos llegar a los 4.000. Si lo vemos como potencia, como número de contratos, perdón, aquí actualmente tenemos 129.000 contratos, 130.000 contratos prácticamente. Pues espera que en 4 años tengamos 450.000, es decir, casi 3 veces más de lo que tenemos ahora. Estos datos, todos, son proporcionados por la Comisión Reguladora de Energía en México, que es el organismo que se encarga o que rige todo esto del manejo de la energía, de los contratos, de quién puede generar, en qué capacidad puede generar. Y pues creo que hasta ahora es todo. Más o menos esos son los indicadores que se encuentran disponibles en México en cuanto a generación de energía de fuentes renovables, en este caso la solar fotovoltaica, de pequeña y mediana escala.